Welcome to my channel. Mi hijo menor escribió en el grupo: no vengas a la parrillada del fin de semana. Mi esposa nueva dice que vas a echar a perder toda la fiesta. El resto de la familia llenó el chat de corazones y me gusta. Yo solo contesté entendido. A la mañana siguiente, cuando mi hijo y su esposa entraron a mi oficina y me vieron, ella gritó: ¿por qué? Déjame decirte lo que en verdad pasó ese viernes por la tarde, cuando mi teléfono vibró con una notificación que me rompió por dentro. Yo estaba en mi despacho revisando las cuentas del mes. Tengo 68 años y todavía levanto mi negocio textil cada madrugada, como si tuviera 30. Las paredes de la oficina están cubiertas de fotos. Mis 3 hijos cuando eran pequeños, mi esposo Ernesto, antes de que el cáncer se lo llevara hace 12 años, y el telar viejo de mi abuela que me enseñó que con las manos y la voluntad se levanta un imperio. El mensaje apareció en el grupo Familia Mendoza, 32 personas, 3 generaciones. Mi hijo Mateo el menor, el que siempre fue mi favorito. Escribió sin suavizar nada: mamá, mejor no vengas a la parrillada del sábado. Valeria dice que tu presencia va a arruinar toda la fiesta. Ya sabes cómo se pone cuando las cosas no salen como ella quiere. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fueron los corazones azules que empezaron a aparecer debajo del mensaje. Rodrigo, mi hijo mayor, le dio me gusta. Sebastián, el de en medio, también. Y luego sus esposas. Y luego mis nueras. Y luego mis propios nietos. Conté cada reacción como si contara puñaladas. 17 me gusta al mensaje que me dejaba fuera de mi propia familia. No lloré. Cuando has levantado una empresa desde nada, cuando enterraste al amor de tu vida y seguiste caminando, aprendes que las lágrimas se esconden para cuando no hay nadie mirando. Solo escribí 2 palabras. ¿Entendido? Si quieres saber cómo una madre traicionada vuelve a tomar su dignidad, suscríbete a este canal. Lo que viene te va a sorprender. Esa noche, me quedé despierta viendo el techo de mi recámara. La casa estaba demasiado callada. Antes los viernes eran de tamales y café, mis hijos llegando sin avisar, los nietos corriendo por el pasillo. Ahora solo quedaba el eco, Valeria. Ese nombre giraba en mi cabeza como una canción que no se puede apagar. Llegó a nuestras vidas hace 8 meses, como un vendaval. Conoció a Mateo en un congreso de negocios. Lo envolvió con su sonrisa perfecta y su ambición vestida de dulzura. Se casaron a los 3 meses. Yo tuve un presentimiento malo desde el inicio, pero me callé. Las madres siempre nos callamos cuando deberíamos gritar. Mateo cambió desde que se casó con ella. Mi hijo, que me llamaba cada mañana para preguntar cómo había dormido, empezó a mandarme mensajes fríos. Mi hijo, que venía a almorzar los domingos sin faltar, empezó a poner excusas. Valeria tiene migraña. Valeria necesita que la acompañe a ver departamentos. Valeria, Valeria, Valeria. Yo levanté este negocio textil con mis propias manos. Empecé vendiendo manteles bordados en el Tianguis de San Juan. Hoy tengo 50 empleados y facturo 2 millones de pesos al mes. Le pagué la universidad a Mateo, a Rodrigo, a Sebastián. Les compré sus departamentos, les regalé sus primeros coches. Cuando Ernesto murió, fui yo quien sostuvo a flote esta familia, mientras ellos lloraban en mi regazo, y ahora me dejaban fuera de una parrillada como si fuera una desconocida molesta. El sábado por la mañana me levanté temprano, me hice un café de olla bien fuerte, y me senté en la mesa del comedor con la laptop. No iba a suplicar que me quisieran, eso nunca, pero tampoco iba a quedarme inmóvil viendo cómo me borraban del relato que yo misma había construido. Abrí mi correo y le marqué al licenciado Paredes, mi abogado de confianza desde hace 20 años. Necesito verte el lunes a primera hora. Es urgente. Él no preguntó nada, solo confirmó. 8 de la mañana. Luego abrí la caja fuerte que tengo escondida detrás del cuadro de la Virgen de Guadalupe. Adentro están todos los papeles importantes, escrituras, testamentos, contratos y también algo que guardé por intuición hace un mes, cuando empecé a notar que Valeria miraba mis cosas con ojos de tasadora. Había contratado a un investigador privado. Las madres tenemos un sexto sentido. Algo en la forma en que Valeria preguntaba por mis propiedades, en cómo calculaba con la mirada el valor de mi casa, me hizo desconfiar. El detective me entregó un expediente de 40 páginas. Lo leí completo esa mañana mientras mi familia celebraba sin mí. Valeria Sandoval, 29 años, 2 matrimonios previos, con hombres mayores y con dinero.
2 divorcios con demandas millonarias, denuncias por violencia doméstica que después retiró a cambio de liquidaciones jugosas, un patrón tan claro que daba miedo. Mi hijo no sabía nada de esto, se había casado con una cazafortunas profesional, y yo tenía las pruebas en mis manos, pero decidí no hacer nada todavía. Guardé el expediente, ya llamé al licenciado Paredes otra vez, quiero cambiar mi testamento y reorganizar todas mis propiedades. Necesito proteger lo que he construido. El domingo se hizo largo. Ninguno de mis hijos me llamó para decirme cómo estuvo la parrillada. Ninguno preguntó cómo había pasado el fin de semana. El silencio dolía más que cualquier palabra, pero algo en mí había cambiado. Ya no era la madre que esperaba sobras de cariño. Ahora era una mujer que sabía exactamente lo que valía. El lunes a las 8 de la mañana estaba firmando papeles en el despacho del licenciado Paredes, cuando escuché voces en la recepción. Era Mateo, y venía con Valeria. «Está mi mamá aquí. Necesitamos hablar con ella urgente». La secretaria los dejó pasar a mi oficina privada. Yo estaba sentada detrás de mi escritorio de caoba, con una pluma en la mano y una carpeta amarilla abierta frente a mí. Mateo entró sonriendo, sin notar nada, pero Valeria vio los documentos notariales, el sello del abogado, mi rostro tranquilo y gritó, porque entendió antes que mi propio hijo que el juego se había acabado. ¿Qué vio Valeria en esos papeles que la hizo gritar? Lo que viene después te va a dejar sin palabras. El grito de Valeria rebotó en las paredes forradas de madera del despacho, como el chillido de un animal acorralado. No fue un grito de sorpresa, fue un grito de furia pura, de alguien que siente cómo se le escurre entre los dedos algo que ya creía suyo. «¿Qué estás haciendo?», me preguntó con los ojos abiertos de más, señalando los documentos sobre mi escritorio. Mateo la miró confundido, todavía sin entender nada. Mi hijo, mi niño, ahí de pie, con su camisa de lino arrugada y esa cara de cachorro perdido que siempre ponía cuando algo lo superaba. Yo no moví un solo músculo. Dejé que el silencio se quedara entre nosotros como un invitado incómodo. Luego, con la calma que solo da la certeza de estar haciendo lo correcto, cerré la carpeta amarilla y la deslicé hacia la orilla del escritorio. «Siéntense», dije. No fue una invitación, fue una orden. Mateo obedeció al instante. Valeria se quedó de pie con los brazos cruzados y las uñas perfectamente pintadas de rojo clavándose en sus propios codos. Podía ver cómo le temblaba la mandíbula. «Mamá, venimos a pedirte un favor», empezó Mateo tratando de sonar casual, pero con esa voz temblorosa que usaba de niño cuando quería algo y trataba de esconderlo. «Valeria tiene una oportunidad de negocio muy buena. Una boutique de ropa importada en La Condesa. Solo necesitamos 800,000 pesos para el local y el inventario inicial». Me recargué en el respaldo de mi silla. 800,000 pesos. Como quien pide 20 pesos para el camión. ¿800,000? Repetí dejando que las palabras quedaran suspendidas en el aire. ¿Y por qué no lo pediste antes de dejarme fuera de la reunión familiar del sábado? Mateo se puso pálido. Valeria apretó más los brazos contra el pecho. Fue un malentendido, mamá. Valeria solo pensó que yo iba a arruinar su fiesta. Terminé la frase por él. 17 personas le dieron me gusta a ese mensaje. Mateo. 17. Incluidos tus hermanos, incluido tú. Él bajó la mirada. Valeria, en cambio, levantó la barbilla con esa arrogancia que yo ya empezaba a conocer demasiado bien. Fue solo una reunión pequeña, Leticia, nada personal. A veces las parejas jóvenes necesitamos nuestro espacio sin la generación anterior, mirando cada detalle. Generación anterior, como si yo fuera una pieza vieja que hubiera que arrinconar en un museo. Sonreí, pero no fue una sonrisa amable. Déjame decirte quién es esta generación anterior. Valeria, me puse de pie y caminé hacia la ventana que daba a la calle Insurgentes. El tráfico de las 9 de la mañana corría abajo como un río de metal y claxonazos. Hace 35 años, yo vendía manteles bordados en el tianguis. Mi esposo Ernesto trabajaba 12 horas al día como contador en una empresa que lo explotaba. Vivíamos en un departamento de 40 metros cuadrados en la colonia Narvarte. Me giré para mirarlos. Mateo conocía esta historia, pero nunca la había escuchado con la atención que le estaba poniendo ahora. Cuando nació Rodrigo yo bordaba mientras amamantaba
Cuando llegó Sebastián, ya había ahorrado lo suficiente para comprar 3 máquinas de coser industriales. Y cuando naciste tú, Mateo, yo ya tenía un taller con 8 empleadas. Ernesto seguía trabajando, pero mis ingresos ya eran mayores que los suyos. Caminé de regreso a mi escritorio y puse la mano sobre la carpeta amarilla. Cuando tu padre enfermó, vendí el coche para pagar su tratamiento. Pedí un préstamo poniendo como garantía este negocio para cubrir el hospital privado porque el seguro social lo habría matado más rápido. Y cuando murió, cuando ustedes 3 estaban rotos llorando en su funeral, fui yo quien al día siguiente abrió el taller a las 6 de la mañana porque había pedidos que entregar y bocas que alimentar. Mi voz no temblaba, cada palabra salía firme como golpes de martillo sobre un clavo. Le pagué a la preparatoria privada a Rodrigo, la universidad a Sebastián, y a ti, Mateo, no solo te pagué la carrera de administración en el TEC de Monterrey, también te compré tu departamento en la Roma Norte, el que ahora compartes con Valeria. Mateo abrió la boca pero no salió ningún sonido. Ese departamento que vale 4 millones de pesos, seguí. Está a mi nombre legalmente. Lo que te di fue el uso, no la propiedad. Igual que el departamento de Rodrigo en Polanco y el de Sebastián en Coyoacán, igual que los 3 coches que les di. Todo está registrado como préstamos familiares sin intereses. Valeria dejó de respirar un instante, vi cómo hacía cuentas en su cabeza, cómo calculaba cuánto dinero acababa de desaparecer de sus fantasías. Mamá, yo no sabía, empezó Mateo. Lo sé, hijo, porque nunca te importó preguntar, porque diste por hecho que todo lo que tienes cayó del cielo. Me senté otra vez y entrelacé las manos sobre el escritorio. Y ahora vienes a pedirme 800,000 pesos. Después de dejar claro que mi presencia es una molestia en tu vida. El silencio que vino después era tan espeso que se podía cortar con cuchillo. Valeria rompió ese silencio con veneno en la voz. ¿Y todo esto qué tiene que ver con los papeles que estabas firmando? Abrí la carpeta amarilla. Dentro estaban documentos notariales, oficios oficiales y firmas recientes. Estaba reorganizando mi testamento y mis propiedades. Mateo se inclinó hacia adelante con el miedo pintado en la cara. ¿Qué significa eso? Significa que después de lo del viernes entendí que necesito proteger lo que he levantado durante 40 años. Esta empresa, estas propiedades, este patrimonio, no pueden quedar en manos de gente que me ve como un estorbo. Valeria estalló. Esto es manipulación emocional. Estás usando el dinero para controlar a tu hijo. Me levanté tan rápido que la silla rodó hacia atrás, planté las manos sobre el escritorio y la miré directo a los ojos. No, querida. Manipulación emocional es convencer a un hombre de que su madre sobra en su vida. Manipular es aislar a alguien de su familia y luego venir con la mano extendida a pedir dinero. Y lo peor de todo, Valeria, abrí el cajón de mi escritorio y saqué otro folder, este más grueso. Lo peor es creer que soy lo bastante tonta como para no investigarte. Dejé caer el expediente del detective privado sobre la mesa. El sonido fue como un trueno. 40 páginas de verdades que Mateo no conocía en absoluto. ¿Qué es eso?, preguntó mi hijo con un hilo de voz. Es el pasado de tu esposa, el que ella no te contó antes de casarse contigo. Valeria dio un paso atrás. Por primera vez desde que la conocí, vi miedo verdadero en sus ojos y supe que lo que venía después iba a romper a mi hijo en 1000 pedazos, pero a veces la verdad duele menos que vivir en una mentira. ¿Qué secretos escondía Valeria? Espera a ver lo que encontré. Mateo tomó el expediente con las manos temblando. Vi cómo sus ojos pasaban por la primera hoja, luego por la segunda, su cara cambió del blanco al rojo, y luego a un gris ceniza que me hizo querer abrazarlo como cuando era niño y se caía de la bicicleta. Pero ya no era un niño, y esto no era un simple raspón en la rodilla. Valeria Sandoval Torres, leí en voz alta, casi como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Primer matrimonio. Ingeniero Roberto Maldonado, 62 años, dueño de constructora. Duración del matrimonio 11 meses. Demanda de divorcio por violencia psicológica. Acuerdo extrajudicial 1.200.000 pesos. Y un departamento en Guadalajara. La voz de Mateo se rompió. Valeria intentó arrebatarle el expediente, pero él se giró protegiéndolo contra el pecho. Segundo matrimonio continuó, y ahora sus palabras salían cortadas. Doctor Fernando Ávila, 58 años, cirujano plástico, duración 13 meses, demanda por acoso y amenazas, liquidación 900,000 pesos y un automóvil BMW,
Mateo alzó la mirada hacia su esposa, las lágrimas le brillaban en los ojos, pero no caían, como si su cuerpo se negara a aceptar lo que acababa de descubrir. Dime que esto no es verdad. Valeria cambió de táctica en un segundo. Su cara se suavizó, sus ojos se llenaron de lágrimas perfectamente medidas, y extendió las manos hacia él con ese gesto de fragilidad que seguramente había perfeccionado con años de práctica. Amor, déjame explicarte. Esos hombres me dañaron. Fui víctima de abuso, de manipulación. Salí de esas relaciones porque temía por mi vida. ¿El dinero? El dinero fue lo único que pude rescatar después de todo lo que pasé. Yo había visto suficientes telenovelas en mi vida para reconocer una actuación pobre, pero Mateo, mi pobre hijo enamorado, quería creer. Vi cómo su expresión se aflojaba, cómo su mente buscaba con desesperación una explicación que hiciera que todo esto encajara. Así que intervine. Página 17, dije con voz firme. Léela completa. Mateo pasó las hojas con dedos torpes hasta encontrar la página indicada, y lo que leyó ahí le arrancó hasta la última esperanza, testimonio de la licenciada Patricia Ruiz, abogada del ingeniero Maldonado. Mi cliente nunca ejerció violencia contra la señora Sandoval. Las supuestas pruebas presentadas fueron mensajes de texto fuera de contexto y grabaciones editadas. Accedimos al acuerdo económico por recomendación legal para evitar un escándalo mediático que pudiera afectar la reputación de la constructora. Mateo siguió leyendo en silencio. Yo sabía lo que venía, porque me había aprendido ese maldito expediente de memoria. Testimonios del personal doméstico que describían a Valeria provocando peleas, grabándolas a escondidas, manipulando situaciones para luego presentarse como víctima. Facturas de un curso en línea sobre estrategias legales en divorcios que había tomado 6 meses antes de conocer a cada uno de sus esposos. Transferencias bancarias que mostraban un patrón, conseguir acceso a las cuentas, hacer compras excesivas, provocar conflictos y luego demandar. Era una profesional, una depredadora con título universitario y manicura perfecta. Mateo, todo eso son mentiras de hombres despechados que no soportaban que una mujer los dejara. Valeria lo intentó, pero su voz ya no sonaba convincente, sonaba desesperada. Mi hijo dejó caer el expediente sobre el escritorio. Se quedó mirando al vacío, entendiendo cómo los últimos 8 meses de su vida habían sido una mentira armada con cuidado. Me dijiste que nunca habías estado casada, susurró. Me juraste que yo era tu primer gran amor. Amor, escúchame, me mentiste. Por fin estalló. Mateo se levantó tan de golpe que su silla cayó hacia atrás. Desde el primer día me mentiste. ¿Qué más? ¿Qué más de todo lo que me has dicho es mentira? Yo me quedé en silencio. No era mi turno de hablar, era el turno de Mateo de despertar. Valeria intentó tocarlo, pero él se hizo hacia atrás como si ella quemara. Entonces vi cómo su máscara cambiaba otra vez. Las lágrimas se secaron, la voz dulce se fue, y lo que quedó fue algo frío, calculado, real. Está bien, dijo con una risa amarga. ¿Quieres la verdad, Mateo? Sí estuve casada antes, sí saqué dinero de esos matrimonios, y sabes que esos hombres podían pagarlo, igual que tú, igual que tu familia. Sentí cómo se me helaba la sangre. Desde que te conocí, supe exactamente quién eras. El hijo menor de una empresaria exitosa, el consentido, el que iba a heredar una fortuna. Tu madre tiene propiedades, un negocio, inversiones, y tú, como buen hijo obediente, ibas a compartir todo eso conmigo. Mateo dio un paso atrás como si lo hubieran golpeado. Te enamoraste. Tan rápido, continuó Valeria con crueldad. Fue tan fácil. 3 meses de atención, de decirte lo especial que eras, de hacerte sentir el hombre más importante del mundo, y te casaste conmigo sin siquiera averiguar quién era yo. Valeria, cállate, le advertí, pero ella ya estaba suelta. Sabía que todo estaba perdido, y decidió quemarlo todo. ¿Y sabes qué fue lo mejor? Que logré que alejaras a tu familia, sobre todo a ella, me señaló con desprecio, porque sabía que tu madre era la única con cabeza suficiente para descubrirme. Por eso la pinté como la suegra controladora, la vieja entrometida que no podía soltar a su hijito. Mateo se llevó las manos a la cabeza. Yo podía ver cómo su mundo se rompía con cada palabra. Convencí a Rodrigo y a Sebastián de que tu mamá te favorecía. Les metí ideas por medio de sus esposas. Armé ese grupo paralelo de WhatsApp.
donde todas hablábamos de lo pesada que era Leticia, de cómo los controlaba con su dinero, y funcionó. También funcionó que el viernes todos le dieran me gusta a mi mensaje de exclusión. Se acercó a Mateo y le habló directo a la cara. Iba a esperar 2 años más, 2 años para que tu madre pusiera todo a tu nombre para que no se enredara más. Y entonces te habría dejado igual que a los otros 2, con una buena demanda, una buena liquidación, y a buscar al siguiente. El silencio que quedó fue brutal. Mateo temblaba de pies a cabeza. Yo me mantuve firme detrás de mi escritorio, aunque por dentro quería despedazar a esa mujer con mis propias manos. Fuerza, dije al final. Mi voz sonó como hielo. Sal de mi oficina ahora mismo o llamo a seguridad. Valeria me miró con odio limpio. Luego miró a Mateo, que ni siquiera pudo sostenerle la mirada. Esto no se va a quedar. Así amenazó. Voy a demandar. Tengo derechos como esposa. Demanda lo que quieras, respondí, pero te vas a enfrentar al mejor equipo legal que el dinero puede pagar, y te aseguro que cuando termine contigo, no solo no vas a ver un peso, sino que todos tus futuros objetivos van a saber exactamente quién eres. Se dio la vuelta con un grito de rabia y salió dando un portazo que hizo temblar los marcos de las fotos en la pared. Mateo se dejó caer en la silla, escondió la cara entre las manos y por fin lloró. Lloró como no lo veía llorar desde el funeral de su padre. Rodeé el escritorio y lo abracé dejando que mojara mi blusa con sus lágrimas, mientras le acariciaba el cabello como cuando tenía 5 años y tenía pesadillas. Lo siento, mamá. Soy un idiota. Lo siento tanto. Lo sé, hijo, lo sé. Pero el perdón tendría que esperar porque esto apenas empezaba. Lo que Mateo no sabía es que Valeria había hecho algo más. Algo que pudo haberme costado todo. Y cuando lo descubrí, Mateo se quedó en mi oficina 2 horas, 2 horas en las que no hablamos mucho. Solo estuvimos ahí, madre e hijo, entendiendo el tamaño del engaño. Le preparé un café fuerte que mi secretaria trajo con galletas de canela, pero él casi no lo tocó. Tenía la mirada fija en algún punto de la pared, como si estuviera viendo una película de su vida y descubriera que todo había sido ficción. ¿Cómo no me di cuenta?, preguntó al final con la voz ronca de tanto llorar. ¿Cómo fui tan tonto? Me senté a su lado y tomé su mano entre las mías. Tenía las palmas frías y húmedas. El amor no ciega, Mateo, y la gente como Valeria sabe exactamente cómo usar eso. Son expertos en encontrar nuestros puntos débiles y golpearlos. Él negó con la cabeza, enfadado consigo mismo. Pero lo peor no es solo lo que me hizo a mí, mamá, es lo que les hice a ustedes. A ti, a Rodrigo, a Sebastián. Se giró para mirarme con los ojos rojos. Ese mensaje del viernes yo le di me gusta. Aprobé que te dejaran fuera de tu propia familia. La herida todavía estaba abierta. No iba a mentirle diciendo que no dolió. Sí lo hiciste. ¿Cómo empezó todo esto?, preguntó, más para sí que para mí. ¿En qué momento dejé que esa mujer me convenciera de alejarme de ti? Y ahí estaba la pregunta que yo también me había hecho 1000 veces en las últimas semanas, porque la manipulación de Valeria no fue algo de golpe, fue un proceso lento y meticuloso, como el óxido que se come el metal gota a gota. Empezó casi de inmediato después de la boda. Le dije, ¿te acuerdas de ese domingo que vinieron a comer? Yo había hecho tu mole favorito, el que lleva 22 ingredientes y me toma 2 días hacerlo. Mateo asintió apenas. Valeria se sentó a la mesa y casi no probó nada. Dijo que el mole le parecía demasiado pesado para su dieta, pero lo dijo de una forma que sonó como si yo estuviera intentando envenenarla. Y tú, amor, tú la defendiste. Dijiste que yo debía ser más comprensiva con sus preferencias de comida. Vi cómo Mateo cerraba los ojos recordando. Luego vino el asunto de las llaves. Continué. Durante 30 años, mis 3 hijos tuvieron llave de esta casa. Entraban cuando querían, era su casa igual que la mía. Pero Valeria te dijo que eso era invasivo, que una pareja casada necesitaba privacidad de la familia política. Y me regresaste tu llave. Dios mío, murmuró él. Y estaba lo del grupo de WhatsApp. Valeria armó uno aparte, ¿verdad? Uno donde yo no estaba. Ahí empezó a plantar sus semillas. Este era el momento de contarle algo que había descubierto y que me había roto el corazón en pedazos todavía más pequeños. Porque Graciela, la esposa de tu hermano Sebastián, vino a verme hace 3 semanas. La sorpresa se le dibujó a Mateo en la cara. Graciela siempre había sido la más buena de mis nueras, la que más tiempo llevaba en la familia, madre de mis 2 nietos mayores,
Llegó un martes por la tarde sin avisar, se sentó en la sala de mi casa y se puso a llorar. Me dijo que tenía que contarme algo porque ya no aguantaba la culpa. Me levanté y caminé hacia la ventana. El tráfico de la tarde empezaba a trabarse. Ciudad de México en todo su caos, su belleza, su brutalidad diaria. Valeria creó un grupo llamado Las Nueras Mendoza. Estaban ella, Graciela y Diana, la esposa de Rodrigo. Ahí Valeria empezó a meter discordia. Mensajes todos los días sobre cómo yo era controladora, sobre cómo manejaba a mis hijos con dinero, sobre cómo no los dejaba ser independientes. Mateo se puso de pie sin creerlo. Inventó historias completas. Seguí. Le dijo a Graciela que yo había criticado cómo criaba a los niños. Le dijo a Diana que yo había dicho que había subido de peso. Mentiras, mentiras hechas con cuidado para crear rencor. ¿Y ellas le creyeron? Al principio no, pero Valeria era lista. Me mezclaba mentiras con medias verdades. Por ejemplo, decía: Leticia me preguntó cuánto cuesta la colegiatura de los niños, lo cual era cierto porque yo siempre pregunto por mis nietos. Pero luego añadía: creo que quiere usar eso para criticarlos, porque gastan mucho. Y así poco a poco fue envenenando la idea que tus hermanos y sus esposas tenían de mí. Caminé de vuelta hacia Mateo y le enseñé mi teléfono. Tenía capturas de pantalla que Graciela me había mandado, sintiendo culpa de haber participado en eso. Mateo fue leyendo mensaje tras mensaje. Valeria hablaba de mí como si yo fuera la villana de una telenovela. Decía que yo espiaba sus redes para criticarlos, que hablaba mal de sus vidas, que comparaba a mis hijos entre sí para provocar rivalidades. Cada acusación era más absurda que la anterior, pero repetidas suficientes veces empezaron a dejar marca. Por eso Rodrigo dejó de llamarme. Murmuró Mateo juntando las piezas. Valeria le dijo que tú te quejabas de que él nunca te visitaba cuando eso no era verdad. Exacto. Y por eso Sebastián empezó a volverse frío conmigo. Valeria inventó que yo había dicho que Graciela no era lo bastante buena para él. El teléfono de Mateo vibró. Era un mensaje de Rodrigo en el grupo familiar. Mateo, ¿estás bien? Valeria acaba de escribir en redes que mamá los corrió de su oficina y los amenazó legalmente. ¿Qué está pasando? Mateo miró la pantalla y soltó una risa amarga. Hasta el final sigue manipulando. Tomó su teléfono y empezó a escribir. No en el grupo familiar, sino en uno nuevo que creó en ese momento. Hermanos, necesitamos hablar los tres. Urgente. Es sobre Valeria, y sobre mamá, y sobre cómo nos dejamos engañar. Las respuestas llegaron casi de inmediato. Rodrigo, voy para allá. Sebastián, ¿dónde están? 1 hora después mis 3 hijos estaban sentados en la sala de juntas de mi empresa. Rodrigo llegó directo de su despacho de arquitectura, todavía con los planos bajo el brazo. Sebastián vino desde su oficina en Santa Fe, aflojándose la corbata apenas entró. Los tres se miraban entre sí con una mezcla de confusión y preocupación. Yo me quedé de pie frente a ellos como tantas veces en reuniones de trabajo. Pero esto no era trabajo. Esto era familia. Mi familia, la que había levantado con amor, sacrificio y 40 años de esfuerzo constante. Gracias por venir, empecé. Sé que tienen preguntas. Sé que Valeria ya debe estar contando su versión en redes, en sus chats. Donde sea que pueda llegar primero con su historia. Rodrigo se inclinó hacia adelante con esa cara seria que heredó de su padre. Mamá, ¿qué está pasando? El post de Valeria dice que la acusaste de ser una cazafortunas, que amenazaste a Mateo con quitarle la herencia que... Todo lo que dice es mentira, interrumpió Mateo. Su voz sonaba firme, ahora, ya no rota, o peor que una mentira. Eran medias verdades torcidas para hacerla quedar como la víctima, y entonces mi hijo menor hizo algo que no esperaba. Tomó el expediente del detective privado y se lo pasó a sus hermanos. Lean esto, léanlo todo, y luego hablamos. Durante los siguientes 40 minutos, el único sonido en esa sala fue el pasar de hojas y algunas exclamaciones ahogadas de incredulidad. Vi cómo Rodrigo se ponía pálido al leer sobre los matrimonios anteriores. Vi cómo Sebastián apretaba la mandíbula cuando llegó a la parte de las demandas falsas. Cuando terminaron, Sebastián fue el primero en hablar. Todo este tiempo, asentí. Valeria estuvo siguiendo un plan, y yo fui lo bastante ingenua para no frenarlo antes. No fuiste ingenua, mamá, dijo Rodrigo con dureza. Fuimos nosotros que le creímos, que le dimos me gusta
A ese maldito mensaje del viernes, el silencio que vino después fue pesado, lleno de culpa y arrepentimiento. Pero lo que ninguno de ellos sabía todavía era que Valeria no solo había jugado con sus emociones, había intentado algo mucho peor, algo que descubrí por casualidad una semana antes y que guardé como mi carta final. Y estaba a punto de decirlo, porque cuando revisé los movimientos bancarios de mi empresa, encontré algo que me heló la sangre. Hay algo más que necesitan saber, dije rompiendo el silencio tenso de la sala. Fui al archivero y saqué una carpeta azul marino que había tenido bajo llave, algo que descubrí hace exactamente una semana y que no le había dicho a nadie, ni siquiera a Mateo. Los tres me miraron con una mezcla de miedo y curiosidad. Puse la carpeta sobre la mesa de caoba con un golpe seco que sonó como un disparo. El contador de la empresa, el licenciado Fuentes, vino a verme el martes pasado. Estaba nervioso, sudando, tartamudeando. Me dijo que había detectado una irregularidad en los movimientos bancarios de los últimos 2 meses. Abrí la carpeta y saqué los estados de cuenta marcados con resaltador amarillo fluorescente. Alguien intentó hacer una transferencia de 350,000 pesos desde la cuenta operativa de la empresa hacia una cuenta externa. La transferencia fue rechazada por el banco porque necesitaba doble autenticación. ¿Y mi firma digital? Mateo se puso pálido como la cera. No puede ser. El licenciado Fuentes revisó los registros de acceso al sistema. La orden de transferencia se hizo desde tu computadora, Mateo, desde tu oficina en casa, un miércoles a las 3 de la tarde cuando tú estabas aquí conmigo, revisando los contratos con el proveedor de telas del pueblo. El silencio era tan total que podía oír el zumbido del aire acondicionado. Valeria tenía acceso a tu computadora. Continué. Tenía tus contraseñas y usó eso para intentar robarle a esta empresa, a tu familia. Rodrigo soltó una maldición entre dientes. Sebastián se llevó las manos a la cabeza. Mateo se quedó mirando los papeles como si fueran una sentencia. La cuenta de destino, añadí deslizando otro documento sobre la mesa, está registrada a nombre de una tal Mónica Sandoval, la hermana de Valeria, la que supuestamente vive en Monterrey, y con quien ella dice no llevarse mucho. O sea que lo tenía todo calculado, murmuró Sebastián. Todo desde el inicio. Por eso vino a pedirme los 800,000 pesos esta mañana, dijo Mateo con la voz vacía, porque el intento de robo falló. Necesitaba el dinero por otra vía. Guardé los papeles de nuevo en la carpeta azul. Presenté una denuncia formal ante el Ministerio Público. Hay una investigación abierta. Si encuentran pruebas suficientes, Valeria podría enfrentar cargos por fraude e intento de apropiación indebida. Bien, dijo Rodrigo con firmeza. Que se pudra en la cárcel. Pero negué con la cabeza. No es tan sencillo. Valeria es lista. Puede decir que Mateo le dio acceso a su computadora, que creyó que tenía permiso, que fue un malentendido. Tiene práctica saliendo limpia de problemas legales. Sus 2 exmaridos pueden dar fe de eso. Me senté por fin en mi silla, sintiendo de golpe el peso de mis 68 años en los hombros. Por eso los llamé hoy, porque necesito que entiendan la dimensión de lo que pasó. No fue solo una mujer manipuladora que se casó con Mateo, fue una operación pensada para meterse en esta familia, separarnos y al final vaciarnos. Miré a cada uno de mis hijos con la firmeza que solo una madre tiene, y casi lo logra, porque ustedes 3, mis hijos, los hombres que formé para ser fuertes, solidarios, unidos, le dieron me gusta a un mensaje que me dejaba fuera de una reunión familiar. ¿Saben cómo se sintió eso? Rodrigo bajó la mirada. Sebastián se mordió el labio. Mateo ya tenía lágrimas bajándole por las mejillas otra vez. Se sintió como si todo lo que construí no hubiera servido para nada, como si los 35 años que pasé levantando este negocio, pagando sus escuelas, sus departamentos, sus vidas, se hubieran borrado con un solo botón de me gusta. Mi hijo lo pudo evitar. Toda la rabia, el dolor, la decepción, acumulados salieron en esas palabras. Mamá, empezó Rodrigo, pero levanté la mano para frenarlo. Déjenme terminar. Esa parrillada del sábado, esa fiesta a la que no fui invitada, no fue solo un evento social. Fue el cierre de meses de manipulación. Valeria convenció a sus esposas de que yo era el problema. Las esposas los convencieron a ustedes. Y ustedes, mis hijos, decidieron que era más fácil dejar fuera a su madre que enfrentar a sus parejas. Yo traté de defenderte, murmuró Sebastián.
Le dije a Graciela que me parecía mal, pero ella... ¿Ella qué? Lo interrumpí. ¿Te convenció con las ideas que Valeria le metió en la cabeza o simplemente fue más cómodo ceder? Sebastián no contestó. No había respuesta posible. ¿Saben qué hice ese sábado? Pregunté cambiando de tema. Me desperté temprano. Me arreglé como si fuera a salir. Me maquillé. Me puse mi vestido de lino color vino, el que Ernesto me regaló en nuestro aniversario número 20. Me peiné, me puse perfume. Los tres me miraban sin entender el cambio de rumbo. Y luego me senté en la sala, sola, durante 6 horas mirando las fotos en las paredes. Ustedes de bebés, ustedes en sus graduaciones, Ernesto cargando a Rodrigo el día que nació, la foto de todos en Acapulco cuando Sebastián cumplió 10 años, Mateo con su primer premio de la escuela. Me sequé una lágrima que se salió sin permiso, y esperé a que alguno de ustedes cambiara de idea, a que alguno me llamara para decir: «Mamá, esto está mal. Ven a la parrillada», pero mi teléfono nunca sonó. «Mamá, lo siento tanto, soy yo. Mateo, yo no sé cómo pude». A las 8 de la noche seguí ignorando su interrupción. Me cambié de ropa, me metí a la cama, me preparé un té de manzanilla y tomé una decisión. Abrí el cajón de mi escritorio y saqué otro papel. Era el testamento modificado que había mencionado esa mañana. Decidí que si mi familia podía dejarme fuera con tanta facilidad, entonces yo tenía que proteger lo que había construido. No por venganza, no por rencor, sino por dignidad. Puse el documento sobre la mesa para que todos lo vieran. Este es mi nuevo testamento. Fue notariado el viernes por la tarde, 4 horas antes de que recibiera ese mensaje en el grupo familiar. Porque yo ya sabía que algo malo venía. Una madre siempre lo sabe. Rodrigo tomó el papel con las manos temblando y empezó a leer. Vi cómo sus ojos se abrían cada vez más. Dice que todo va a una fundación. La Fundación Ernesto Mendoza para Educación Textil, confirmé. Becas para jóvenes con pocos recursos que quieran estudiar diseño, administración de empresas textiles o cualquier carrera relacionada con la industria. Todo el patrimonio, la empresa, las propiedades, las inversiones, todo. «Mamá, no puedes», empezó Sebastián, pero lo frené con una mirada. «Puedo». Y ya lo hice. Los departamentos donde viven están registrados legalmente como préstamos familiares sin intereses. En el momento de mi muerte, esos préstamos vencen. Tendrán 90 días para comprar las propiedades a precio de mercado o desocuparlas. El impacto en sus rostros fue total. Mateo parecía a punto de venirse abajo. «Pero esto no tiene que ser definitivo», añadí bajando un poco la voz. «Este testamento puede cambiarse, pero no se cambiará por súplicas ni por lágrimas. Se cambiará cuando ustedes me demuestren que entienden el valor de la familia, del respeto, de la lealtad». Me puse de pie y caminé hacia la ventana. El atardecer pintaba el cielo de naranja y púrpura, hermoso y triste al mismo tiempo. Valeria los manipuló. Eso es verdad. Pero ustedes se dejaron manejar. Y hay una diferencia. Ella es la villana de esta historia. Pero ustedes no son víctimas inocentes. Son hombres adultos que tomaron decisiones. Decisiones que me hirieron profundamente. Me giré para mirarlos por última vez. Así que ahora viene la parte difícil. Mateo tiene que divorciarse y enfrentar las consecuencias legales de haberse casado con una estafadora. Rodrigo y Sebastián tienen que ir a casa y explicarles a sus esposas cómo dejaron que los envenenaran los chismes de una manipuladora, y los tres tienen que decidir qué clase de hijos, qué clase de hombres quieren ser a partir de ahora. Caminé hacia la puerta de la sala de juntas y la abrí. Ahora, váyanse. Procesen todo esto, y cuando estén listos para una conversación real, una donde asuman toda la responsabilidad por lo que hicieron. «Me llaman». «Mamá», intentó Rodrigo. «Váyanse», repetí. Firme. Uno por uno salieron. Mateo fue el último. Se detuvo en el umbral y me miró con los ojos rotos. «¿Puedes perdonarme algún día?». Lo miré un momento largo. «El perdón no es algo que se da solo, hijo. Es algo que se gana, día a día, con hechos, no con palabras». Él asintió y se fue. Me quedé sola en esa sala, rodeada de papeles que probaban traición, manipulación y la fractura de mi familia. Y por primera vez en muchos años me dejé llorar, pero eran lágrimas distintas a las de antes.
No eran lágrimas de derrota, eran lágrimas de soltar, porque al fin había recuperado algo que había perdido sin notarlo, mi dignidad. Pero Valeria no iba a rendirse tan fácil. Lo que hizo después me obligó a mostrar de qué estaba hecha en verdad. Pasaron 4 días de silencio total, 4 días en los que mi teléfono estuvo mudo, sin mensajes de mis hijos, sin llamadas, sin señales de vida. Yo seguí con mi rutina. Llegaba a la empresa a las 7 de la mañana, revisaba pedidos, supervisaba producción, atendía clientes, como si nada hubiera ocurrido, como si mi mundo no se hubiera partido en dos, pero las noches eran distintas. Por las noches me sentaba en el comedor de mi casa, ese comedor grande para 12 personas que ahora solo me tenía a mí, y me preguntaba si había hecho lo correcto, si había sido demasiado dura, si debía llamarlos primero. Luego recordaba ese me gusta en el mensaje de exclusión, y la duda se iba. El jueves por la mañana mi secretaria tocó la puerta de mi oficina con cara preocupada. «Señora Mendoza, hay una persona que insiste en verla. No tiene cita. Le dije que debía agendar, pero se negó a irse. Dice que es urgente. ¿Quién es?», pregunté sin alzar la vista de los contratos que estaba revisando. «Valeria Sandoval». La pluma se me deslizó de los dedos. Alcé la mirada despacio y miré a mi secretaria, buscando confirmar que había oído bien. «Valeria está aquí, en la sala de espera. Lleva ahí 40 minutos. Dice que no se va hasta hablar con usted». Sentí cómo la adrenalina empezaba a correr por mis venas. Después de todo lo que había pasado, después de haber sido expuesta, esa mujer tenía el descaro de aparecer en mi empresa. «Hazla pasar», dije al final, «y quédate cerca. Si escuchas gritos, llama a seguridad». Mi secretaria asintió y salió. Aproveché esos segundos para recomponerme. Acomodé el collar de ámbar que fue de mi abuela, el que uso cuando necesito recordar de dónde vengo y de qué estoy hecha. Respiré hondo 3 veces y me preparé para la guerra. Valeria entró con paso firme, la cabeza erguida, vestida con un traje sastre negro, que seguro costó más de lo que mis empleadas ganan en 2 meses. Pero había algo distinto en ella. Las ojeras bajo el maquillaje, las uñas antes perfectas ahora mordidas en las esquinas, los tacones que no combinaban con el bolso, se estaba viniendo abajo. Leticia dijo, y su voz sonó demasiado amable. «Gracias por recibirme. No te recibí por educación», respondí sin invitarla a sentarse. «Te recibí por curiosidad. Después de todo lo que pasó, ¿qué demonios haces aquí?». Ella tragó saliva. Por un instante vi un destello de la verdadera Valeria, la frágil, la asustada, pero se recompuso rápido. «Vine a hablar de mujer a mujer, sin abogados, sin Mateo, sin nadie más. ¿De qué podríamos hablar tú y yo? ¿De un acuerdo?». Solté una risa amarga, sin poder evitarlo. «¿Un acuerdo? ¿Tú, la que intentó robarle a mi empresa? ¿La que manipuló a toda mi familia? ¿La que casi rompe mi relación con mis hijos? ¿Quieres negociar?». Valeria apretó su bolso con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. «Mira, sé que cometí errores. Sé que todo se salió de control. Pero no tiene que acabar así. ¿Podemos llegar a algo que nos beneficie a las dos?». «Alúmbrame», dije cruzándome de brazos. «¿Qué posible beneficio podría yo sacar de un trato contigo?». Ella se sentó sin que yo la invitara. Dejó caer el bolso en el sillón de cuero junto a ella. «Yo me voy. Desaparezco de la vida de Mateo, de tu vida, de la de toda la familia Mendoza. Firmo el divorcio sin pedir pensión, sin hacer ruido, sin demandas. Me voy en silencio. Y a cambio, 2 millones de pesos». La cifra quedó suspendida en el aire como una bofetada. 2 millones de pesos, lo mismo que mi empresa genera en un mes de trabajo, el precio que esta mujer le ponía a su silencio. Me senté despacio en mi silla observándola con atención. Era inquietante ver cómo funcionaba su cabeza, incluso derrotada, incluso expuesta. Seguía buscando cómo sacar dinero de la situación. 2 millones, repetí despacio. ¿Y si me niego? Los ojos de Valeria se endurecieron. «Entonces, esto se pone feo. Muy feo. Puedo ir a los medios y contar mi versión, la empresaria rica que usa su poder para destruir a la esposa de su hijo porque no la considera suficiente. Puedo hacer que tu reputación, tu empresa, todo lo que levantaste, se vaya por el drenaje». «Ya entiendo», dije con una calma que no sentía. «¿Chantaje entonces?». «Yo lo llamo negociación inteligente». Me levanté de la silla.
y caminé hacia el pequeño bar que tengo en la oficina. Me serví un vaso de agua tomándome mi tiempo, obligándola a esperar. Cada segundo de silencio hacía crecer la tensión. Déjame contarte algo, Valeria. Empecé al final sin girarme a verla. Hace 35 años, cuando arranqué este negocio, un proveedor trató de estafarme. Me vendió tela de mala calidad, haciéndola pasar por material premium. Yo era nueva e inexperta. Él creyó que podía engañarme fácil. Me giré y la miré directo a los ojos. ¿Sabes qué hice? Lo demandé. Me gasté el dinero que no tenía en abogados. Pasé noches sin dormir preparando el caso y gané. No solo recuperé mi dinero, sino que me aseguré de que todo el gremio textil supiera quién era ese hombre. Nunca volvió a trabajar en la industria. Caminé despacio hacia ella, dejando que cada paso sonara en el piso de madera. Porque aprendí algo muy importante ese día. Cuando cedes al chantaje, cuando pagas por silencio, solo le enseñas al chantajista que funciona, y vuelve, una y otra vez. Me detuve frente a ella. Así que no, Valeria, no te voy a dar ni un peso. Su cara cambió, la máscara de profesional se vino abajo, y lo que quedó fue pura rabia. Vas a arrepentirte de esto. Voy a destruirte. Voy a ir a cada periódico, a cada programa de televisión. Voy a contar cómo abusas de tus empleados, cómo tratas mal a tu familia, cómo que la interrumpí, cómo protegí mi patrimonio de una estafadora profesional, cómo descubrí que intentaste robar 350,000 pesos de mi empresa. Porque tengo pruebas de todo eso, Valeria. Documentos, registros, testimonios. Saqué mi teléfono y le enseñé la pantalla. Era un correo del licenciado Paredes. Mi abogado ya dejó lista una demanda preventiva por difamación. Si dices una sola mentira sobre mí o mi familia en cualquier medio, te vamos a demandar por cada peso que tengas. Y como sé que guardaste bastante de tus matrimonios anteriores, créeme que va a doler. Valeria se levantó de golpe. Eres una bruja, una vieja amarga que no soporta ver feliz a su hijo. No la corregí con voz dura. Soy una madre que protege a su familia de depredadores como tú. Y soy una mujer de negocios que no se deja amedrentar por amenazas huecas. Caminé hacia la puerta y la abrí de par en par. Ahora sal de mi oficina, y si vuelvo a verte cerca de mí, de mis hijos o de mi empresa, la denuncia por intento de fraude va directo a la fiscalía. ¿Entendiste? Valeria me miró con un odio tan intenso que por un momento pensé que iba a atacarme. Sus manos temblaban, respiraba rápido, todo su cuerpo vibraba de rabia contenida. Esto no termina aquí, siseó entre dientes. Sí termina, respondí. Aquí y ahora. Porque te voy a decir algo que tal vez nadie te ha dicho antes. Yo también fui pobre. Yo también luché para salir adelante. La diferencia entre tú y yo es que yo construí mi riqueza con trabajo honesto. Tú solo aprendiste a robarles a hombres que cometieron el error de enamorarse de ti. Algo en mis palabras le pegó más fuerte que cualquier insulto. Vi cómo su cara se contraía, cómo su labio inferior empezaba a temblar. Por un instante, solo un instante, vi a la mujer real detrás de toda la manipulación. Alguien sola, asustada, que había elegido mal su camino hace mucho. Pero ese instante pasó. La máscara volvió a su lugar. Me voy, dijo al final. Pero Mateo va a sufrir. Lo voy a hacer pagar por todo esto. No le dije con firmeza. Mateo ya pagó bastante por el error de haberse enamorado de ti. Ahora va a sanar, va a aprender, va a hacerse más fuerte. Valeria salió dando un portazo que hizo vibrar el marco. Yo me quedé de pie con el corazón corriendo a 1000, las manos temblando por la descarga de adrenalina. Mi secretaria apareció en el umbral con los ojos abiertos. ¿Está bien, señora Mendoza? Estoy bien, respondí aunque las piernas me temblaban. ¿Podrías traerme un té de tila y llamar al licenciado Paredes? Necesito que refuerce todas las medidas legales que hablamos. Ella asintió y se fue. Volví a mi escritorio y me dejé caer en la silla. La confrontación había sido agotadora pero necesaria, porque Valeria tenía que entender que yo no era una de sus víctimas de antes. No era un hombre mayor enamorado que iba a ceder al chantaje por miedo al escándalo. Era una mujer que levantó un imperio desde cero y que no iba a dejar que nadie lo destruyera. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Mateo. Mamá, Valeria acaba de llegar a la casa. Está empacando sus cosas. Está furiosa. ¿Qué pasó? Mis dedos se movieron sobre el teclado. Vino a chantajearme.
Se fue con las manos vacías. Cambia las cerraduras hoy mismo y no le abras la puerta nunca más. Su respuesta llegó enseguida. Ya llamé al cerrajero. Mamá, gracias por protegerme. Guardé el teléfono y miré por la ventana. El sol del mediodía caía sobre la Ciudad de México. Implacable y hermoso, había ganado esta batalla, pero algo me decía que la guerra aún no terminaba, y tenía razón porque 3 días después, cuando creía que todo había acabado, recibí una llamada que volvió a cambiarlo todo. La llamada llegó el domingo a las 9 de la noche. Yo estaba en la sala viendo una película vieja, una de esas de Pedro Infante que a mi Ernesto le encantaban. Cuando el teléfono iluminó la penumbra, número desconocido, dudé en contestar, pero algo, esa intuición de madre que nunca falla, me hizo deslizar el dedo en la pantalla. «Señora Mendoza», era una voz de mujer joven nerviosa. «¿Quién habla?» «Mi nombre es Fernanda Ávila. Soy la hija del doctor Fernando Ávila, el segundo esposo de Valeria Sandoval». Se me heló la sangre. Me senté derecha en el sillón con todos los sentidos despiertos. ¿Cómo consiguió mi número? Por internet busqué información sobre la familia Mendoza, después de ver el post que Valeria publicó en redes, acusándola de abuso, y necesitaba advertirle. ¿Advertirme de qué? Hubo una pausa. La escuché respirar hondo al otro lado, armándose de valor. De que Valeria no va a parar. Nunca se detiene. Lo que le hizo a mi padre, lo que le está haciendo a su hijo, es exactamente lo mismo que ya hizo antes, y va a seguir hasta destruirlos o hasta conseguir lo que quiere. Me levanté y caminé hacia la ventana. La calle estaba oscura, silenciosa, solo alumbrada por faroles que parpadeaban. «Cuéntame», dije nada más. Y Fernanda habló durante 40 minutos sin parar. Me contó cómo Valeria conoció a su padre en una conferencia médica, cómo lo sedujo con atenciones constantes, cómo se casaron a los 4 meses. Me habló de las acusaciones de violencia que nunca existieron, de las grabaciones editadas para hacer parecer que el doctor gritaba, cuando en realidad solo se defendía de ataques verbales. Me contó cómo Valeria aisló a su padre de sus amigos, de sus colegas, de su propia hija. «Mi papá era un hombre fuerte», dijo Fernanda con la voz rota, «cirujano, exitoso, respetado, pero cuando ella terminó con él, estaba destrozado, no solo económicamente, emocionalmente. Dejó de operar por 6 meses. Cayó en depresión. Yo tuve que internarlo en una clínica psiquiátrica». Cerré los ojos, sintiendo el peso de esas palabras. Después del divorcio, encontré un diario que ella había dejado olvidado en la casa. Ahí estaba todo escrito. Cómo planeaba cada pelea, cómo provocaba reacciones para poder grabarlas, cómo calculaba cuánto tiempo debía estar casada para maximizar la liquidación. Era como leer el manual de operaciones de una estafadora profesional. «¿Todavía tienes ese diario?», pregunté, mi mente ya procesando las implicaciones legales. «Sí, y te lo puedo mandar, pero llamo por algo más urgente». Su voz se tensó. «Señora Mendoza, mi padre intentó suicidarse 3 semanas después de que el divorcio se cerró. Se tomó un frasco entero de pastillas. Yo lo encontré a tiempo, pero estuvo en terapia intensiva 5 días. Sentí que las piernas me fallaban. Me apoyé en la pared. Valeria lo había amenazado. Le dijo que si no le daba lo que pedía, iba a inventar que él había abusado sexualmente de ella, que iría a los medios, que destruiría su reputación médica, que se aseguraría de que nunca pudiera volver a operar. Mi papá prefirió morir antes que enfrentar esas mentiras. «Dios mío», susurré, «por eso la llamo, porque vi el post de Valeria sobre usted, vi las amenazas veladas, el discurso de víctima, y reconocí el patrón. Está preparando el terreno para extorsionarla otra vez. Pero ahora, de forma pública, va a contar una historia donde ella es la nuera maltratada y usted la suegra abusiva, y la gente le va a creer porque actúa muy bien». Mi cabeza iba a toda velocidad, uniendo puntos, anticipando pasos. ¿Tu padre estaría dispuesto a testificar, a contar su historia? Fernanda suspiró. Él está mejor. Ahora rehizo su vida. Se casó con una mujer maravillosa, pero todavía tiene pesadillas. No sé si tenga la fortaleza para revivir todo eso en un juicio. Entiendo. ¿Y tú? Yo sí. Yo declararía. Tengo el diario, tengo correos, tengo mensajes, tengo pruebas de todo. Tomé una decisión en ese momento, una que iba a cambiar el rumbo de lo que vendría. Fernanda, necesito que vengas a la Ciudad de México. Mañana si puedes. Trae todo lo que tengas, cada papel, cada prueba.
Vamos a detener a Valeria antes de que destruya a alguien más. ¿En serio? Su voz se llenó de esperanza. ¿De verdad va a enfrentarla? No solo la voy a enfrentar. Voy a asegurarme de que todo el mundo sepa quién es, en realidad. Ya no más víctimas, ya no más familias rotas. Colgamos después de arreglar los detalles. Me quedé junto a la ventana un buen rato mirando la noche, procesándolo todo. Al día siguiente, Fernanda llegó a mi oficina a las 10 de la mañana. Era una mujer de 30 años delgada, con ojeras que hablaban de noches sin dormir, y una determinación feroz en la mirada. Traía una caja de cartón llena de papeles. «Esto es todo», dijo poniéndola sobre mi escritorio. 5 años de evidencia de quién es realmente Valeria Sandoval. Pasamos las siguientes 4 horas revisando cada hoja. El diario era inquietante, líneas escritas con letra pequeña y ordenada, detallando cada manipulación, como si fueran apuntes contables. Provocar celos, mencionando a paciente joven exitoso, grabar peleas sobre dinero, editar para quitar contexto, amenazar con denuncias públicas, subir la presión. Daba escalofríos ver la mente de Valeria funcionando sobre el papel, pero había más. Correos con su hermana Mónica hablando de tácticas legales, mensajes con una amiga donde se burlaba del viejo tonto que había caído en su trampa, fotos de Valeria en restaurantes caros, mientras le hacía creer al doctor Ávila que estaba en casa enferma. Mi padre le daba 50,000 pesos al mes para gastos personales, explicó Fernanda señalando los estados de cuenta. Ella gastaba el doble, y luego lo acusaba de ser tacaño, de no valorarla. Ya había llamado al licenciado Paredes. Llegó en 30 minutos con su asistente legal. Revisaron todo el material mientras Fernanda y yo tomábamos café, que se enfrió sin que lo probáramos. «Esto es oro legal», dijo al final el abogado. «Con esto, no solo podemos defender a Mateo en el divorcio, sino contrademandar por fraude matrimonial, y si Valeria hace pública alguna acusación falsa, tenemos base para una demanda por difamación con daños punitivos que la van a dejar en la ruina». «Quiero algo más que eso», dije con voz firme. «Quiero que esto llegue a todos sus futuros objetivos. Quiero que cuando alguien busque su nombre en Internet, esto sea lo primero que aparezca». Fernanda me miró con agradecimiento mezclado con algo que parecía una venganza tranquila. «Mi padre nunca quiso hacer esto. Dijo que era mejor pasar la página, olvidar, pero yo nunca pude olvidar verlo en esa cama de hospital, con tubos en los brazos, porque ella lo había llevado a ese punto». Le tomé la mano sobre la mesa. «Ya no va a lastimar a nadie más, te lo prometo». Esa tarde, el licenciado Paredes redactó un documento legal que era prácticamente una bomba, un expediente completo de la historia de Valeria Sandoval, respaldado por pruebas claras, testimonios verificables y un patrón de conducta criminal que ningún juez podría pasar por alto. Pero antes de presentarlo formalmente, hice algo más. Llamé a mis 3 hijos y les pedí que vinieran a mi casa esa noche, los 3, sin excusas, porque era hora de que supieran toda la verdad, y era hora de que decidieran qué tipo de familia queríamos ser. Preparé café y pan dulce como cuando mis hijos eran chicos y venían a contarme sus problemas de la escuela. Puse las conchas, las orejas y los cuernitos en el plato de cerámica pintada que Ernesto me regaló en nuestro primer aniversario. Mis manos temblaban un poco mientras acomodaba las tazas sobre la mesa del comedor. Rodrigo llegó primero, puntual como siempre, todavía con su ropa de trabajo. Sebastián llegó 10 minutos después, aflojándose la corbata apenas entró. Mateo fue el último con ojeras marcadas y barba de 3 días que nunca antes se había dejado. Los 3 se sentaron en silencio, mirándome con una mezcla de curiosidad y nervio. «Gracias por venir». Empecé sirviéndoles café a cada uno. «Sé que han sido días duros para todos. Mamá Valeria se fue del departamento», dijo Mateo sin tocar su taza. «Empacó todo en 2 horas y se fue. No contesta mis llamadas. Sus redes están llenas de posts sobre abuso familiar y suegras tóxicas. Pero no me menciona directamente. Lo sé. He estado siguiendo sus redes, me senté en la cabecera de la mesa en el lugar que siempre ocupó Ernesto, pero hay algo que tienen que saber. Algo que cambia por completo la forma de ver lo que pasó». Puse la caja de cartón que Fernanda me dejó sobre la mesa. Los 3 la miraron como si fuera una bomba a punto de estallar. «Ayer recibí una llamada de la hija del segundo esposo de Valeria, el doctor Fernando Ávila, cirujano plástico de Guadalajara». Hice una pausa dejando que entrara la información. «Esa mujer vino hasta aquí para advertirme y para darme esto.
Saqué el diario de Valeria y lo puse sobre la mesa. La cubierta era de cuero negro, elegante, caro, como todo lo que Valeria elegía. Este es el diario personal de Valeria. Lo dejó olvidado en la casa del doctor Ávila cuando se fue. Aquí está anotado cada paso de su plan para manipularlo, extorsionarlo y al final destruirlo. Rodrigo estiró la mano y tomó el diario con cuidado como si tocara algo sucio. Empezó a leer en voz alta su voz, tensándose con cada línea. Día 42, Fernando dijo que su hija Fernanda va a heredar la clínica. Necesito meter dudas sobre su capacidad. Sugerir que ella lo manipula. Crear distancia entre ellos para tener acceso completo a las finanzas. Sebastián se inclinó para leer por encima del hombro de su hermano. Su cara se iba poniendo blanca. Día 87. Provocar discusión por sus horarios de trabajo. Grabar solo mi parte llorando. Editar para que parezca que me grita. Estas grabaciones servirán en el divorcio. Mateo no se movía solo. Miraba el diario con una expresión de horror total. Sigue leyendo, dije suave pero firme. Rodrigo pasó varias hojas y se detuvo en una entrada que le hizo temblar la mano. Día 120. Amenazar con acusarlo públicamente de abuso sexual si no acepta mis condiciones. Vi el miedo en sus ojos. Sabe que una acusación así, aunque sea falsa, destruiría su carrera. Los médicos no sobreviven a escándalos. Ahora tengo todo el poder. El silencio que vino después era tan espeso que casi podía tocarse. Rodrigo cerró el diario de golpe y lo empujó hacia el centro de la mesa como si quemara. Ese hombre intentó suicidarse 3 semanas después del divorcio. Continué. Se tomó un frasco completo de pastillas. Su hija lo encontró a tiempo, pero estuvo en terapia intensiva 5 días. Mateo soltó un sonido ahogado, algo entre un sollozo y un gemido. Se cubrió el rostro con las manos. Yo me iba a casar con eso. Ya estaba casado con eso. Sí, confirmé. Y si no la hubiera investigado, si no hubiera actuado cuando lo hice, probablemente estarías en la misma situación que el doctor Ávila en 1 o 2 años más. Saqué más papeles de la caja, estados de cuenta, correos con Mónica planeando estrategias, capturas de mensajes donde se burlaba de sus víctimas. El primer esposo, el ingeniero Maldonado, perdió contratos millonarios porque ella filtró información confidencial a la competencia durante su matrimonio. Tardó 3 años en recuperarse. Puse fotos sobre la mesa. Valeria en restaurantes caros con otros hombres mientras estaba casada. Recibos de tarjetas con gastos excesivos. Papeles de propiedades que intentó poner a su nombre sin permiso. Pero no es todo, dije sacando el último documento. Fernanda encontró esto en los archivos de su padre. Un reporte de un investigador privado que el ingeniero Maldonado mandó hacer después del divorcio. Rodrigo tomó el papel y empezó a leer. Sus ojos se abrieron de par en par. Dice aquí que Valeria tiene una cuenta bancaria en Panamá con más de 3 millones de pesos dinero, que juntó de sus 2 matrimonios anteriores y que ocultó durante los procesos legales. Exacto. Mientras lloraba pobreza ante los jueces, tenía una fortuna guardada fuera. Sebastián habló por fin con la voz cargada de ira contenida. ¿Y qué vamos a hacer con todo esto? Me recargué en el respaldo de la silla, mirando a mis 3 hijos con la seriedad que solo una madre puede tener. Esa decisión no es solo mía, es de todos nosotros, sobre todo de Mateo. Mi hijo menor levantó la vista, tenía los ojos rojos hinchados. Pero por primera vez en días, vi algo más que desesperación. Vi decisión. Quiero que pague, dijo con la voz temblorosa pero firme, no solo por lo que me hizo a mí, por lo que le hizo a esa familia en Guadalajara, por el ingeniero Maldonado, por todos los que vendrán después si no la detenemos. Eso implica juicio público. Advertí. Implica que tu nombre va a estar en papeles legales, en medios, en internet. La gente va a hablar. Que hablen, contestó Mateo secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Prefiero que hablen la verdad a vivir en la mentira. Rodrigo asintió. Estoy contigo, hermano. Y mamá. Nosotros también tenemos que pagar por lo que te hicimos. Dejamos que esa mujer nos llenara de veneno contra ti. Nos dejamos manejar como tontos, agregó Sebastián. Le creímos todo. Te excluimos de la familia. Le dimos me gusta a ese maldito mensaje. Los miré a los 3 mis hijos. Los hombres que formé, que vi crecer, que amé. Incluso cuando me hirieron. El perdón no llega en un día, dije al final. Pero esto es un inicio.
Vernos unidos contra alguien que quiso destruirnos. Eso significa algo. Mateo se levantó de golpe, rodeó la mesa y se arrodilló. Junto a mí, tomó mis manos entre las suyas. Mamá, sé que no merezco tu perdón. Sé que fui el peor hijo, pero te juro por la memoria de mi papá que voy a pasar el resto de mi vida compensándote. Y voy a asegurarme de que Valeria nunca vuelva a hacerle esto a nadie. Lo abracé sintiendo cómo su cuerpo temblaba contra el mío. Rodrigo y Sebastián se acercaron también, formando un círculo a mi alrededor como cuando eran niños, y me cuidaban de las tormentas que los asustaban. Entonces, esto es lo que vamos a hacer, dije cuando por fin nos separamos. Mañana vamos todos con el licenciado Paredes. Vamos a presentar una contrademanda contra Valeria por fraude matrimonial, intento de extorsión y difamación. Vamos a contactar a Fernanda para que declare, y vamos a buscar al ingeniero Maldonado, para ver si también quiere hablar. ¿Y si cumple sus amenazas?, preguntó Sebastián. ¿Si va a los medios con sus mentiras? Sonreí. No fue una sonrisa amable. Entonces le mostramos al mundo quién es en realidad con pruebas, con testimonios, con ese diario, donde ella misma deja constancia de cada manipulación. Lo que no sabíamos era que Valeria ya había dado el siguiente paso. Y cuando supe lo que hizo, entendí que la pelea estaba lejos de terminar. El martes por la mañana, los 4 llegamos al despacho del licenciado Paredes como un solo frente. Mis 3 hijos caminaban a mi lado con trajes formales y caras serias. Ya no eran los hombres divididos y manipulados de hacía una semana, eran mis hijos, otra vez los Mendoza enfrentando juntos lo que venía. El licenciado nos recibió en su sala de juntas, más grande con todo su equipo legal, 3 asociados y una pasante tomando notas en su laptop. Sobre la mesa de roble había copias ordenadas de todo el material que Fernanda nos había dado. Señora Mendoza, señores, empezó Paredes ajustándose los lentes. He revisado a fondo la documentación. Tenemos un caso fuerte, pero necesitan entender las consecuencias antes de avanzar. Explíquenos, dije tomando el lugar de la cabecera. Valeria Sandoval ya presentó su demanda de divorcio ayer por la tarde. Pide pensión compensatoria de 50,000 pesos al mes por 5 años, la mitad del valor del departamento donde vivían y una indemnización de 1 millón de pesos por daño moral. Mateo soltó una risa seca. Daño moral. Ella hablando de daño moral. Su línea es que la familia Mendoza la sometió a abuso psicológico, que fue aislada de sus amistades y que la señora Leticia ejerció control coercitivo sobre su matrimonio. Paredes nos miró con gravedad. Tiene un abogado agresivo. Reconocí el nombre: Gustavo Inclán. Se dedica a casos mediáticos donde presenta a sus clientes como víctimas frente a familias poderosas. O sea que va a usar a los medios, dijo Rodrigo. Ya lo está haciendo. La pasante giró la laptop hacia nosotros. En la pantalla aparecía un video de Valeria, grabado en lo que parecía un departamento modesto, vestida con ropa sencilla, sin maquillaje, con los ojos llorosos. Este video lleva 200,000 reproducciones desde ayer. Presioné play. La voz de Valeria salió suave, quebrada, perfectamente medida. Me casé con el amor de mi vida. Pensé que había encontrado una familia, pero lo que encontré fue control, manipulación y rechazo. Mi suegra nunca me aceptó. Desde el primer día dejó claro que yo no era lo bastante buena para su hijo. Me apartó de decisiones familiares, me humilló delante de otros, y cuando intenté defenderme me amenazó con quitarle todo a mi esposo si no me divorciaba. Sentí cómo la rabia me subía por la garganta como bilis. Hoy inicio mi proceso legal no por dinero, sino por justicia, por todas las nueras que son tratadas como intrusas en familias que deberían recibirlas con amor, por todas las mujeres jóvenes que se casan con hombres de familias poderosas, solo para descubrir que el verdadero matrimonio es con la suegra controladora. El video terminaba con Valeria secándose las lágrimas y mirando directo a la cámara con expresión de dignidad herida. Es buena, admitió Sebastián con molestia. Muy buena. Si no supiera la verdad le creería. Los comentarios son peores, añadió la pasante desplazándose en la pantalla. Todas las suegras son iguales. Las familias ricas creen que pueden comprar a la gente. Pobre mujer, espero que encuentre justicia. Tiene miles de mensajes de apoyo. Me aclaré la garganta. Esto es lo que les decía. Valeria está armando una historia pública donde ella queda como la víctima. Si seguimos con la contrademanda,
Esto se va a volver mediático. Van a revisar sus vidas. Van a buscar cualquier cosa que sostenga su versión. Pero nosotros tenemos la verdad, dijo Mateo con voz firme. Tenemos el diario, los testimonios, las pruebas del intento de robo. Sí, y eso al final va a ganar en corte. Pero en el tribunal de la opinión pública, la verdad no siempre alcanza. La gente suele creerle más al que llora más fuerte. Me levanté y fui hacia la ventana. Abajo, la ciudad hervía de vida. Autos, gente, negocios. Toda esa gente con sus propias historias, sus propios dramas. Y ahora el mío estaba a punto de volverse espectáculo público. Licenciado Paredes, dije sin girarme, ¿qué pasa si sacamos todo a la luz ahora? No como demanda todavía, sino como evidencia preventiva. Subimos el contenido del diario, los testimonios de Fernanda, todo. Se hizo un silencio tenso a mis espaldas. Sería peligroso, contestó al final. Podría verse como una campaña de difamación de nuestro lado, o podría verse como la verdad saliendo antes de que las mentiras se afiancen. Me di vuelta para mirarlos. Valeria tiene 200.000 vistas en un día. Cada hora que pasa más gente le cree. Cada mensaje de apoyo refuerza su historia. No podemos esperar a que un juez dicte sentencia en 6 meses. Para entonces, mi reputación, la de mi familia, la de mi empresa, estarán en ruinas. Rodrigo asintió despacio. Mamá tiene razón. Esto no es solo una pelea legal, es una pelea de información, pero tiene que hacerse bien, intervino Sebastián. No podemos vernos vengativos ni crueles, tenemos que exponer los hechos de modo que la gente saque sus propias conclusiones. Mi cabeza iba a toda velocidad armando una estrategia, como cuando negociaba contratos difíciles con proveedores complicados. Necesitamos a Fernanda, dije, su testimonio en video contando lo que vivió su padre. Necesitamos copias certificadas del diario de Valeria con peritaje grafológico que confirme que es su letra. Y necesitamos los registros del intento de transferencia bancaria desde mi empresa. Yo puedo contactar al ingeniero Maldonado, ofreció Mateo. Si quiere hablar, su testimonio también serviría. Paredes se quitó los lentes y los limpió despacio, ese gesto que hacía cuando pensaba cosas complejas. Si vamos a hacer esto, hay que hacerlo de forma legal impecable, nada de filtraciones anónimas ni juegos sucios. Todo oficial, todo documentado, todo comprobable. ¿Cuánto tiempo necesita para tenerlo listo?, pregunté. 3 días. Necesito que Fernanda venga a declarar ante notario, certificar cada papel y preparar un comunicado de prensa que exponga los hechos sin cruzar la línea hacia la difamación. Hágalo. Mi voz salió más firme de lo que me sentía por dentro, y mientras tanto, quiero que prepare la contrademanda más dura que la ley permita: fraude matrimonial, intento de extorsión, difamación, falsedad de declaraciones. Todo lo que aplique. Mamá dijo. Mateo suave. ¿Estás segura? Cuando empecemos, no hay marcha atrás. Lo miré a él y a sus hermanos, y vi en sus ojos algo que no había visto en meses. Respeto, apoyo, familia. Estoy segura, porque esto ya no es solo sobre mí o sobre ti. Es sobre Fernanda, que tuvo que ver a su padre en terapia intensiva. Es sobre el ingeniero Maldonado, que perdió su empresa. Por culpa de ella es sobre todos los que vendrán después si no la detenemos ahora. Rodrigo se puso de pie. Entonces hagámoslo como familia unidos. Sebastián también se levantó, luego Mateo. Los 3 rodearon la mesa formando un círculo conmigo en medio. Los Mendoza no se rinden, dijo Sebastián, repitiendo la frase que Ernesto siempre decía cuando había problemas. Los Mendoza no se rinden. Repetimos los 4. Salimos de ese despacho con un plan y una determinación dura. Pero mientras íbamos hacia el estacionamiento, mi teléfono vibró con una notificación. Era un mensaje anónimo, sin número visible. Pensé que eras más lista. Leticia, ahora vas a ver qué pasa cuando te metes con alguien que no tiene nada que perder. El mensaje traía una foto. Era de mi casa tomada esa misma mañana, con un círculo rojo, marcando la ventana de mi recámara. Mis manos empezaron a temblar. Mateo vio mi cara y me quitó el teléfono. ¿Qué es eso? Dios mío. Le enseñó la imagen a sus hermanos. Nos está amenazando. ¿Sabe dónde vive mamá? Volvemos con Paredes, ordenó Rodrigo. Ahora mismo esto es acoso y amenazas. Necesitamos una orden de restricción inmediata. Pero mientras regresábamos al edificio, una certeza fría se me instaló en el pecho.
Valeria había cruzado una línea. Ya no era solo una estafadora buscando dinero. Era alguien peligroso, desesperado, capaz de cualquier cosa, y yo acababa de ver hasta dónde estaba dispuesta a llegar para proteger su secreto. La orden de restricción salió en 48 horas. Valeria no podía acercarse a menos de 500 metros de mí, de mis hijos o de mi empresa. Instalé cámaras de seguridad en cada esquina de mi casa y contraté vigilancia privada. Mis hijos se turnaban para quedarse conmigo por las noches, como si yo fuera la anciana frágil que necesitaba protección. Los dejé hacerlo porque sabía que ellos necesitaban sentirse útiles, redimirse de algún modo. Fernanda llegó el jueves y grabamos su testimonio en el despacho de Paredes. Lloró al recordar encontrar a su padre inconsciente en el piso del baño, al contar los meses de terapia psiquiátrica, las noches en que él despertaba gritando porque soñaba que Valeria cumplía sus amenazas. El video duraba 22 minutos y era devastador en su honestidad directa. El ingeniero Maldonado, para mi sorpresa, también aceptó hablar. Vino desde Monterrey un hombre de 65 años, con el cabello gris y manos que temblaban un poco, al sostener los papeles que probaban cómo Valeria había filtrado información confidencial de su empresa. Había perdido 3 contratos millonarios, había tenido que despedir a 40 empleados y su reputación en la construcción nunca se recuperó del todo. Creí que era amor, dijo frente a la cámara con la voz cargada de vergüenza. Me hizo sentir joven, otra vez importante, deseado. Y yo, como un tonto vanidoso, le di acceso a todo, a mis cuentas, a mis contratos, a mi vida. Cuando entendí el error ya era tarde. El viernes por la mañana el licenciado Paredes organizó una conferencia de prensa, no en un hotel lujoso ni con gran despliegue, en la sala de juntas de mi empresa con media docena de reporteros cuidadosamente elegidos de medios serios. Yo me senté al centro flanqueada por mis 3 hijos. A mi izquierda estaba Fernanda, a mi derecha estaba el licenciado Paredes, con una carpeta gruesa de documentos certificados. Gracias por venir. Empecé mirando directo a las cámaras. Mi nombre es Leticia Mendoza. Hace una semana una mujer llamada Valeria Sandoval publicó un video acusándome de ser una suegra abusiva, que destruyó su matrimonio con mi hijo. Hoy estoy aquí para presentar la verdad. No alcé la voz, no actué de forma teatral. Solo hablé con la calma de quien tiene toda la evidencia de su lado. Valeria Sandoval es una estafadora profesional. Ha estado casada 3 veces con hombres exitosos y mayores que ella. En cada matrimonio siguió el mismo patrón: seducción, rápida aislamiento de la familia, manipulación psicológica y al final extorsión económica, respaldada por amenazas legales falsas. Paredes empezó a repartir copias de los papeles entre los reporteros mientras yo seguía. Tengo aquí el diario personal de la señora Sandoval, donde ella misma deja constancia de sus estrategias de manipulación. Tengo testimonios de sus víctimas anteriores. Tengo pruebas de un intento de robo de 350,000 pesos de mi empresa. Y tengo evidencia de amenazas directas contra mí y contra mi familia. Un reportero alzó la mano. Señora Mendoza, ¿por qué no llevó esto a una demanda privada? ¿Por qué hacerlo público? Porque mientras esto se resolvía en tribunales, Valeria Sandoval iba a seguir armando una historia falsa que no solo dañaría mi nombre, sino que le permitiría seguir buscando nuevas víctimas. Esto no es venganza, es protección preventiva. Fernanda tomó el micrófono con las manos temblando. Mi padre, el doctor Fernando Ávila, intentó quitarse la vida por culpa de esta mujer. Ella lo amenazó con acusaciones falsas de abuso sexual que habrían destruido su carrera médica. Él prefirió morir antes que enfrentar esas mentiras. Yo lo encontré a tiempo, pero hay familias que quizá no tengan esa suerte. Su voz se quebró al final, pero siguió. Si mi testimonio puede evitar que otra familia viva lo que vivimos nosotros, entonces vale la pena revivir ese dolor. La conferencia duró 1 hora. Los periodistas preguntaron, revisaron documentos, fotografiaron páginas del diario. Mateo dio su testimonio explicando cómo Valeria lo había manipulado para alejarlo de su familia. El ingeniero Maldonado participó por videollamada desde Monterrey, contando cómo perdió su empresa. Para el mediodía el video de la conferencia tenía 500,000 de vistas. Para la tarde todos los medios importantes ya lo habían cubierto, y por la noche el video original de Valeria había desaparecido de todas sus redes. Pero ella no guardó silencio. A las 11 publicó una respuesta furiosa, llena de mayúsculas y signos de exclamación, acusándonos de conspirar para destruirla,
de fabricar pruebas de ser una familia poderosa, aplastando a una mujer vulnerable. Los comentarios en su publicación fueron brutales. Ya no había apoyo, solo gente citando las pruebas que mostramos, llamándola estafadora, mentirosa, depredadora. Su relato de víctima se cayó en cuestión de horas. 2 días después, su abogado Gustavo Inclán renunció al caso públicamente diciendo que había sido engañado por su clienta. Valeria se quedó sin defensa legal y con la reputación hecha pedazos. La audiencia de divorcio fue rápida y devastadora para ella. El juez revisó todas las pruebas, escuchó los testimonios y resolvió que no solo no recibiría pensión ni indemnización, sino que debía devolver regalos y bienes obtenidos de forma fraudulenta durante el matrimonio. El departamento quedó totalmente a nombre de Mateo. Salió del juzgado llorando, pero esta vez nadie creyó esas lágrimas. 3 semanas después, la fiscalía abrió una investigación formal por fraude, no solo por el intento de robo a mi empresa, sino por las acusaciones falsas en sus matrimonios anteriores. Fernanda y el ingeniero Maldonado declararon. Las pruebas eran abrumadoras. Valeria intentó huir a Panamá, donde tenía su cuenta secreta, pero la detuvieron en el aeropuerto con una orden de arraigo. La investigación seguía, y ella enfrentaba años de proceso legal. 1 mes después de todo esto, organicé una cena familiar en mi casa, una cena de verdad, no una reunión de crisis ni una junta legal, solo familia. Graciela, la esposa de Sebastián, llegó con una charola de tamales y lágrimas de disculpa en los ojos. Diana, la esposa de Rodrigo, trajo el postre favorito de todos, flan napolitano. Mis nietos volvieron a correr por el pasillo llenando la casa del ruido que tanto había extrañado. Nos sentamos todos alrededor de la mesa del comedor, apretados pero contentos. Miré cada cara a mis hijos, sus esposas, mis 5 nietos, mirándome con esos ojos llenos de amor limpio que solo los niños tienen. Quiero decir algo, anuncié tocando mi copa con el cuchillo para pedir atención. Estos últimos meses han sido los más duros desde que perdimos a su abuelo Ernesto. Me sentí traicionada, sola, apartada de la familia, que levanté con mis propias manos. Vi cómo Mateo bajaba la mirada, cómo Rodrigo apretaba la quijada, pero también aprendí algo importante. Aprendí que el amor familiar no es no equivocarse, nunca es tener el valor de reconocer los errores y el compromiso de corregirlos. Ustedes se equivocaron. Yo también me equivoqué por esperar tanto para enfrentar el problema. Saqué un sobre del bolsillo. Este es el testamento que cambié hace 1 mes, el que dejaba todo a una fundación. Lo levanté para que todos lo vieran. Hoy lo destruí. Encendí una vela en medio de la mesa y acerqué la esquina del papel a la llama. El documento se fue quemando despacio mientras todos miraban en silencio. Hice uno nuevo, uno que refleja lo que de verdad quiero, que esta familia siga unida, fuerte, cuidándose. La empresa se va a dividir en partes iguales entre mis 3 hijos. Las propiedades se van a repartir de forma justa. Y sí, habrá una fundación con el nombre de Ernesto, porque ese sueño sigue siendo importante. Las lágrimas corrían ahora por las caras de mis hijos, pero esto viene con condiciones. Seguí con la voz firme. Reuniones familiares obligatorias cada domingo. Comunicación honesta siempre. Y nunca jamás volver a excluir a alguien de esta familia por chismes o manipulaciones de terceros. ¿Entendido? Entendido, contestaron todos juntos con voces quebradas pero firmes. Mateo se levantó y me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar. Luego Rodrigo, luego Sebastián. Pronto todos estábamos en un abrazo grupal, llorando y riendo al mismo tiempo. Esa noche, cuando todos se fueron, me quedé sola limpiando la cocina. Encontré una foto vieja pegada con un imán en el refri. Ernesto y yo en nuestro 20º aniversario, sonriendo bajo un cielo lleno de estrellas en Acapulco. Lo logramos. Amor, le susurré a la foto. Nuestra familia está bien, está completa otra vez. Y por primera vez en meses dormí toda la noche sin pesadillas, porque la verdadera riqueza nunca estuvo en mis propiedades, ni en mi empresa, siempre estuvo ahí, en esa mesa llena de voces, de risas y de cariño, y ahora lo sabía con una certeza que nadie podría arrebatarme nunca. Si esta historia tocó tu corazón, si viste en Leticia la fuerza de tu propia madre o de tu abuela, déjame un comentario y cuéntame desde dónde nos estás mirando. Da like si crees que el respeto dentro de la familia no se negocia, y suscríbete para seguir caminando conmigo en más historias de dignidad, coraje y amor verdadero, porque todos merecemos familias que nos valoren,
y no que nos dejen fuera.